8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. A esta hora nos acompaña en vivo y en directo a más de 2 años después, debido a la pandemia, el economista Marco Flores de manera presencial. Está aquí con nosotros, exministro de Finanzas. ¿Cómo está, economista Flores? Buenos días. Qué gusto Bienvenido. saludarle. Gracias por acompañarnos. Muy amable, economista. En estos días, el Banco Central ha informado que ve una caída en la inversión extranjera. La inversión extranjera directa mantiene una tendencia a la baja. La caída se da sobre todo por una menor llegada de capitales extranjeros al sector de la explotación de minas y canteras, según el Banco Central. Y esto coincide con el anuncio del presidente de la República de que en los próximos días enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de inversiones con el carácter de económico urgente, con el que se busca que alrededor de 30.000 millones de dólares lleguen al país en inversiones. ¿Es posible esa cantidad? Le pregunto esto porque también en el gobierno del expresidente Lenín Moreno se habló de una cantidad extraordinaria de supuesta inversión extranjera y finalmente esta no llegó a concretarse, al menos no en los niveles que se habían anunciado. ¿Cómo se explica esta caída en la inversión extranjera directa y qué tan posible es que a través de una ley de inversiones se consiga esta cantidad de dinero? Bueno, nuevamente les reitero mi saludo, el gusto de verles presencialmente después de tanto tiempo y por cierto un saludo para su audiencia y sobre todo la alegría de saber que están bien, con salud. Bienvenido, economista. Gracias. Mire, usted me hace acordar del ministro de Comercio, el señor Moreno, que reiteradamente, Pablo Campana. Sí, el señor Campana, reiteradamente le ofrecía al país inversiones multimillonarias. 10.000 millones dijo que iba a traer. Llegó a 17.000. Hijo. Porque en el Foro Economía nosotros tenemos un compañero que iba llevando las cuentas y además él hizo estas reuniones que solía hacer en los hoteles, recuerde usted, con los llamados inversionistas. En algún momento declaró que el Ecuador se había convertido en el centro de la inversión mundial y de los 17.000 millones que dijo que iban a llegar, no llegó un solo centavo. Bueno, lo que pasa con la inversión extranjera directa es previsible, ¿no? El Ecuador no es un país atractivo para invertir. La inversión extranjera directa del año 2021 al mes de septiembre, que es la información del Banco Central a la que usted se refiere, apenas es 493 millones de dólares. Eso no es ni medio punto del PIB. Es la inversión más baja entre todas las bajas de América Latina. Es la mitad del presupuesto de Guayaquil, de un año. Claro, pero esto ha ocurrido casi siempre. El Ecuador no es un país atractivo para invertir, ya vamos a hablar de las nuevas inversiones, pero... No depende del gobierno de turno, entonces. Sí depende, ¿Sí? Depende de las políticas públicas, depende de las políticas económicas y algo que es crucial, depende del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una variable importantísima en general en la vida, pero además en la economía. Porque usted puede diseñar buenas políticas públicas, incluso puede llegar a aplicarlas, pero si es que usted tiene un desastre de Estado de Derecho como tiene el Ecuador, esas políticas en ciertas áreas, especialmente como esta que estamos comentando, se debilitan sustancialmente. Yo no creo en esto de los problemas estructurales. Les he oído hablar a algunos periodistas de los problemas estructurales. Los problemas estructurales es una justificación para no hacer las cosas. Los problemas estructurales es la acumulación de malas políticas públicas. Por ejemplo, se dice que el subempleo en el Ecuador es un problema estructural. No, no es un problema estructural. Es mala política económica acumulada a lo largo de los años. Es falta de inversión pública productiva, porque la inversión privada no alcanza a invertir, no hay inversión en determinados sectores si no interviene el Estado. Mire lo que pasa en el Seguro Social, por ejemplo. Mire lo que está pasando con los jubilados. Entonces, la acumulación de malas políticas llega a conformar una bola negativa que se llama problemas estructurales. Eso es lo que ha pasado en inversión extranjera directa. Si usted mira a los países vecinos, Colombia, Perú, sobre 6.000, 7.000, 8.000, 14.000 millones de dólares. Y el Ecuador, 400 millones, medio punto del PIB. Ahora, el presidente Lasso ha dicho que el Ecuador tiene proyectos por 30.000 millones de dólares. ¿Cuáles? Primero, tema de la minería. Yo creo que hay que quitar un poco el mito, ¿no? Si usted ha visto la prensa de estos últimos días, se dice que el Ecuador ha exportado 2.093 millones de dólares en el sector de la minería. Claro, lo que ha exportado es en bruto el mineral, seguramente valorado en eso. ¿Cuánto ha recibido el Ecuador? Y les voy a dejar las cifras. ¿Cuánto ha recibido el Ecuador por minería en este año? 70 millones de dólares. ¿Y cuánto recibió el año pasado por minería?
Le estoy dando las cifras publicadas por el SRI, ¿no?, que están aquí. Y el año pasado recibió 40 millones de dólares. Aquí están. Mire, el año 2020 recibió 40.3 millones de dólares y el año 2021 recibió 74 millones de dólares. ¿Por concepto de el Ecuador, exportaciones o por pago de impuestos? Ya les voy a explicar. El Ecuador no tiene participación en explotación minera. Lo que tiene son regalías. Por regalías. Aquí dice, el rubro específicamente se llama regalías, patentes y utilidades de conservación minera. A ver, o sea, entonces exportamos 2.000 millones y nos quedamos con 70 millones. Claro. Wow. El material en bruto se exporta, ¿no? Es decir, por decirle las rocas donde está metido el oro o lo que esté metido ahí, el mineral que esté metido. Eso es lo que se exporta. De manera que la minería, por lo menos hoy por hoy, no significa lo que están diciendo que significa, y eso para no hablar de los daños ambientales. O sea, lo ideal, voy a ser completamente ignorante en esta materia, pero por ejemplo, lo ideal, y yo quisiera que nos haga también, nos explique con ejemplos, yo soy muy malo para entender la economía, o sea, creo que por eso no prosperó mi matrimonio, estaba casado con un economista y nada que ver, ¿no? A ver, inversión extranjera. Yo recuerdo que en el gobierno de Moreno se habló mucho de una marca de hamburguesas. Entonces, que la tal marca de hamburguesas iba a abrir nuevos locales. Claro, abrías un nuevo local de la hamburguesa, generabas unas 5 o 6 plazas de empleo y ya. Pero ¿a quién compraba la carne? ¿A quién compraba la papa? ¿De dónde traía los productos, los insumos para vender? Entonces, yo entendería que, por ejemplo, la minería sería un gran negocio si aquí tendríamos, por ejemplo, la fábrica de estos aparatitos. Ahí entendería que la inversión extranjera entonces sí, y de paso la minería va a generarnos mayor rentabilidad. Hay que tener cuidado con el tema de la inversión extranjera directa, ¿no? Y yo les recomiendo a ustedes y a las personas que quieran realmente conocer sobre su país, algo que me parece que es crucial y que todo ecuatoriano debería conocer. Lean el último informe de ANTEP, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía, sobre las propuestas llamadas de inversión en el sector petrolero. Está en la página web de ellos y es un excelente informe donde ellos están alertando al país lo que ellos señalan que constituye algo muy negativo para el Ecuador. Les decía que hay que tener cuidado con la inversión extranjera porque no toda inversión extranjera es lo que se supone que debe ser. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre que venga inversión a invertir, entre comillas, a tomarse pozos en producción, pozos petroleros maduros en producción, como Sacha, como Ispingo, que el señor ministro de Energía, el señor Bermeo, dice que va a entregar en guangos, ¿no? Va a entregar en grupos. Cuando esa inversión debería venir a buscar nuevo petróleo. A explorar, claro. A arriesgar. A poner desde cero, Sacha, hacer algo desde cero. O sea, Sacha, llegan con todo ya listo. Claro, Sacha está produciendo para el Ecuador 65,000 barriles diarios. ¿Y cuál es el costo de producción de un barril de Petroecuador? Ahí está en el informe. El promedio para Petroecuador es $17 y para las compañías extranjeras $36. El Ecuador pierde la mitad. Pero si usted toma Sacha, el costo de producción de Sacha es $9. Yo estaba hablando del promedio, pero Sacha es $9. La entrega del campo Ispingo fue un pésimo, la entrega del campo Auca fue un pésimo negocio para el Ecuador haber entregado a la compañía Schlumberger. Gravísimo, por el dinero que ha perdido Ecuador. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se considere que es una buena inversión para el Ecuador entregar los campos en producción. No estoy de acuerdo que se entregue la telefonía del Ecuador. Yo creo que hay que mejorarla y hay que abrir el capital. Se puede titularizar a la telefonía ecuatoriana con los ecuatorianos, abrir acciones para que los ecuatorianos compremos acciones en la CNT, busquemos una buena administración, le nutramos a la CNT de los recursos necesarios, y así podríamos hablar. Pero, y volviendo al campo de la minería, ¿no? Poco o nada se dice de los problemas de contaminación, no solo de la minería ilegal, sino también de la legal. Antena 1, que ustedes deben conocer, es un canal de opinión que funciona desde la SUAY, desde Cuenca, pasó un reportaje sobre las contaminaciones de la minería legal, gravísimas, y además los cuencanos y los azuayos votaron en contra de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se analice esto, y no hay que ir a los extremos.
Por eso es que la inversión extranjera, además, no debe ser con capitales golondrinas, sino inversiones productivas. Mire, otra de las grandes mentiras, pues sí es una de las grandes mentiras, es de que aquí van a abrir las puertas a los bancos extranjeros para que bajen las tasas de interés. Esa es una mentira. Nada le impide a ningún banco extranjero venir al Ecuador. Si quiere puede venir mañana. De hecho, hay algunos funcionando, ¿no? Aunque sea con pequeñas representaciones. No vienen porque no encuentran el Ecuador atractivo, porque no encuentran negocio. Es más, por eso se fueron. Entonces, pensar que las tasas de interés van a bajar porque se vende el Banco del Pacífico a un banco extranjero es un error. Eso no va a pasar porque están estructuradas y calculadas de otra forma. El Ecuador fundamentalmente lo que debe hacer es buscar un crecimiento económico sostenido y compartido, que es el crecimiento económico del que se habla en la academia y que se habla en el mundo que va para adelante. Lo que el Banco Mundial hace 15 años y Joseph Stiglitz, que era el vicepresidente del Banco Mundial, pocos días antes de recibir el Premio Nobel de Economía, el Banco Mundial dio en llamar una prosperidad compartida. Es decir, no es suficiente el crecimiento. Es suficiente el crecimiento, pero cuando es compartido. Y es lo que no tiene el Ecuador. Los últimos 15 años, la tasa de crecimiento del PIB en el Ecuador está por bajo el 3%. Entonces ahí tienen los llamados problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, en el empleo, y no solamente en el empleo, el tema de la pobreza. Esos son los problemas que hay que abordar. Y para eso, claro, se requiere inversión, pero comencemos con la nacional. Economista Flores, que este proyecto de inversión podría ser una privatización escondida atrás de un supuesto proyecto de inversión. Eso es lo que van a hacer. Déjeme levantar una pregunta en voz alta sobre el tema de la refinería. Yo creo que es bueno modernizar las 3 refinerías del Ecuador. El problema que yo encuentro ahí es, a ver, el Ecuador dice que hay un subsidio a los combustibles en el Ecuador que no existe, pero dice que hay un subsidio confundiendo lo que se llama el costo de oportunidad en economía. El costo de oportunidad es, ¿cuál es el costo de hacer una cosa en lugar de hacer otra? ¿Por qué? Porque la producción nacional de petróleo y de combustibles, el Ecuador la está valorando a precios internacionales, pero esa producción nacional es mucho más barata que la producción importada que requiere el Ecuador de combustibles. Por ejemplo, si un precio de, un galón de gasolina, por poner el ejemplo, en el exterior cuesta $4, claro, ese es el costo. Pero si el mismo galón de gasolina en el Ecuador, producirlo cuesta $2, usted no puede decir que hay un subsidio de $2, porque con ese criterio, entonces también estamos subsidiando el camarón, las papas, los plátanos, los choclos y cualquier otra cosa. Entonces pongamos las naranjas nacionales a precio de venta de Nueva York, pues. Entonces es un verdadero absurdo. Entonces, ¿qué pasa en el momento que se entregan las refinerías? Vienen unos inversionistas privados, inversionistas entre comillas, la modernizan, en fin. ¿A qué precio van a vender ellos? ¿A precio nacional o van a vender a precio internacional? Antes, esta diferencia entre el valor de la producción nacional y el precio internacional, por lo menos se quedaba en el Estado, lo que se llama subsidio, se quedaba en el Estado. Ahora no se va a quedar en el Estado, sino en el bolsillo de ellos. De los inversionistas. Pero claro, porque son los que van a vender. Entonces el Estado cobrará una tarifa, ¿no?, por usar sus instalaciones o por lo que quiera cobrar. Pero el costo es para los ciudadanos. El costo es para los ciudadanos. ¿Por qué entonces el Estado ha querido construir nuevas refinerías? Bueno, y no solamente en el tema de las refinerías, sino en el tema de la producción. Los varios informes que tiene ANTEP señalan, por ejemplo, las pérdidas enormes que significan para el Ecuador el tener que hacerse cargo de la diferencia de tarifa que pagan las compañías petroleras. Y esos son costos enormes. Entonces yo creo que la política petrolera en realidad debe ser revisada y la inversión tiene que ser inversión de riesgo. Ahí aparece este gran monstruo que es el Estado de Derecho y que espanta a los inversionistas. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica, que espanta a los inversionistas y los espanta con razón, pero además ningún inversionista es ningún angelito, ¿no? Vienen a ganar plata, esa es la razón de la inversión es para ganar, no es vienen para a hacer perder. obra social. Ahora, economista, estamos atravesando un momento, digamos, excepcional en el Ecuador, ¿no? O sea, el precio del petróleo bordea los $100, según leí ayer algunas proyecciones dicen que durante 6 mínimo máximo, unos 9, 10 meses vamos a tener precios superiores a los 100.
tenemos reservas que superan los 8.000 millones de dólares, o sea, plata hay. Ahora, ¿por qué no se ve esa plata? Cuando vemos que los hospitales están desabastecidos, que no hay medicinas, que las carreteras no están con mantenimiento, no vemos maquinaria del Ministerio de Obras Públicas trabajando en las vías. El otro día en este espacio el ministro Cabrera nos hizo una revelación que no la sabíamos, ¿no? Dijo, el gobierno de Moreno nos dejó sin maquinaria. ¿Qué hizo con la maquinaria? No sé, pero nos toca comprar de nuevo. No hay mantenimiento en las vías, no hay medicinas en los hospitales, las escuelas no están, digamos, al punto, al 100% para recibir a los chicos. Plata, ¿dónde se está yendo la plata de los ecuatorianos que ahora además nos toca aportar el 20% del sueldo? Bueno, primero y un poco ligado a lo que les acabo de decir sobre el tema del costo de producción de las petroleras extranjeras, por lo que está preguntando Alexis. Primero, el petróleo, el precio del petróleo hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Hoy está como en $91, una cosa así. Y lo que hay que ver es el precio promedio del petróleo en el año, no el precio de unos días. Si baja la tensión en el tema Estados Unidos, Rusia, Ucrania, va a caer el precio del petróleo, porque esa fue la razón fundamental por la que subió. Más allá de que evidentemente ha crecido la demanda de un año como el 2020, en que la gente estaba guardada en la casa, y había el lockdown, es decir, el confinamiento, a cuando la gente está saliendo a desarrollar ya casi normalmente sus actividades. En todas partes ha crecido la demanda y por eso hay un crecimiento sustantivo de precios en todo el mundo. Estados Unidos tiene la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años, 7.5%. Eso va a hacer que ahora, a partir del mes de marzo, comiencen a subir las tasas internacionales de interés. Entonces, Alexis dice, hay la plata. Bueno, primero, sobre el tema del precio del petróleo, lo que tiene que aclarar el ministro de Finanzas es a dónde va a ir el excedente petrolero, es decir, la diferencia que se recibe, porque en el presupuesto del Estado el barril de petróleo está considerado a 59.20. Hay que ver en cuánto termina vendiendo el Ecuador en promedio y ver esa diferencia a dónde va. Y digo, ¿por qué tiene que aclarar él? Porque, para empezar, no se sabe exactamente cuánto se les debe a las compañías petroleras por la diferencia de tarifas. La última cifra que yo vi, el Ecuador le estaba debiendo 920 millones de dólares. Y de acuerdo a los contratos, lo primero que hay que hacer con el diferencial en el petróleo es pagarles a ellos. Pero luego, ustedes tienen otro monstruo aquí, junto con el deficiente Estado de Derecho. Y lo grave es que el Ecuador se ha acostumbrado a vivir así. Está mirando las cosas desde la ventana, con todo lo que pasa en términos del Estado de Derecho. El otro monstruo es la deuda pública. El Ecuador tiene, yo no sé por qué algunos economistas tienen la mala costumbre de quitarle a la deuda pública unos 8.000 millones que también hay que pagar. Nunca la he quitado yo, siempre he hablado de la deuda total. ¿Y cuál es el nivel? La deuda pública es 80.000 millones de dólares. Usted tiene, de acuerdo a las publicaciones del Ministerio de Finanzas... O sea, el doble de lo que permite la Constitución. Ah, claro. Wow. De acuerdo al Ministerio de Finanzas tiene 72.000 millones. Sí, pero ahí faltan 8.000 millones que no están incluidos porque son pasivos de un año. Entonces, hay un reglamento, ¿no? Con base a una ley que dice que lo que usted debe hasta un año no es deuda, no se considera como deuda, pero igual tiene que pagarla. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo por años el Ministerio de Finanzas? La deuda del año la va renovando, año tras año la va renovando, y ahí sigue. Ahí están los 8.000 millones desde hace tiempos. Entonces, en realidad no es una deuda de corto plazo, pero además hay que pagarla. Entonces, ahí tiene 80.000 millones. Esos 80.000 millones, ¿qué significan? Significan que absorbe el pago de esa deuda, o sea, capital e intereses, se lleva el 25% del presupuesto general del Estado. 25% del presupuesto general del Estado. Ahora mismo, de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador entre el año 2022 y el año 2026, en 5 años, tiene que pagar nada más que 43.000 millones de dólares. Y eso si la deuda no crece. ¿Cómo paga 43.000 millones de dólares y realiza inversión productiva pública? Que es la razón por la que los hospitales están desabastecidos, que es la razón por la que no hay los 700 millones de dólares que requiere para medio menos poner en pie la semidestruida infraestructura educativa en escuelas, colegios y universidades, la infraestructura física. ¿Cómo ayudarles a los jubilados, a quienes se les está masacrando? ¿Cómo mejorar los sistemas educativos? ¿Cómo mejorar los propios sistemas de administración de justicia? Si el Estado
está dedicando los recursos al pago de una deuda enorme y además nos seguimos endeudando. Es decir, si nosotros no nos damos cuenta que aquí hay un monstruo que nos está asfixiando, pero además nos está asfixiando porque no hay crecimiento económico. El Ecuador tiene el rebote económico más bajo de Latinoamérica, 4%, mientras Argentina, Colombia, Perú están alrededor del 10, del 11%. ¿Qué significa ese rebote económico? En el año 2020, como ustedes saben, el Ecuador cayó, el PIB del Ecuador, el crecimiento económico cayó 7.8%. Eso es más o menos, en números redondos, unos 7.800, 8.000 millones de dólares. En el año 2021 hemos recuperado el 4%, pero caímos 7.8 y hemos rebotado 4. Todavía estamos bajo el agua. ¿Por qué? Porque todavía estamos 3.8 menos de lo que tuvimos en el año 2019. Y en el año 2019, para que ustedes vean la situación crítica del crecimiento económico, en el año 2019 el crecimiento económico fue 0. O sea que si el año 2019 fue malo, el 2020 fue peor y nos estamos comparando con años malos. Economista, la deuda que se ha incrementado considerablemente en el gobierno de Lenín Moreno, ahí digamos se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales que sobrepasaron los 10.000 millones de dólares. Hay una pregunta que me imagino yo se la harán los 18 millones de ecuatorianos, ¿no? ¿A dónde se fueron esos 10.000 millones? ¿En qué están invertidos? ¿Para qué se utilizaron? Para pagar deuda, porque más o menos la mitad del endeudamiento que el Ecuador hace cada año es para pagar deuda. Se ha venido pagando deuda vieja con deuda nueva. En vez es un pésimo negocio. No solo es pésimo negocio, sino que además se ha violado la Constitución, porque buena parte de esos créditos nuevos están en condiciones financieras inferiores a los créditos viejos. Y la Constitución dice, usted puede pagar deuda vieja con deuda nueva, siempre que la deuda nueva tenga mejores condiciones financieras que la vieja, y eso no ha ocurrido. En el gobierno de Moreno pasó cualquier cosa, ¿no? Y evidentemente la velocidad, sobre todo, del crecimiento de la deuda fue brutal, porque no hay crecimiento económico, entonces echaron mano de la deuda. Y hoy tenemos este monstruo que le asfixia al Ecuador. Y desgraciadamente, bueno, eso es verdad, ha heredado este gobierno, ¿no? Pero la dirección de la política económica no ha cambiado. Es decir, seguimos nosotros privilegiando eso, haciendo un ajuste lento. Mientras más, vea, una economía por más mal manejada que está en el largo plazo crece. Pero como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, mientras usted más demora el crecimiento económico, hay una gran cantidad de familias que en el camino van quedando y van siendo masacradas. O sea, la pandemia es una muestra de aquello, ¿no? O sea, digamos, si no se utilizan bien los recursos para tener un sistema de salud público fortalecido, estamos fritos. Yo quiero pedirles a los compañeros en producción, tenemos un extracto que quiero compartirlo con el economista Flores, con Liceni, con ustedes, porque el presidente Lasso hace pocos minutos en los conversatorios que suele tener con los periodistas a los que sí le acepta entrevista, ha hablado sobre el envío de este proyecto de ley, que ha dicho que va a ser enviado hoy a la Asamblea Nacional, y quiero que lo analice el economista Flores junto a nosotros, por favor. Son 1. Reformas a la ley de alianza público-privada para facilitar la realización de obras de infraestructura en el país. En segundo lugar, reformas a la ley de mercado de valores para dinamizar el mercado de valores y lograr financiamiento para nuevos proyectos y nuevos emprendimientos. Tercero, ley de zona franca para incentivar la inversión extranjera en zonas francas en Ecuador. Y por último tiene algunos artículos que tienen que ver como por ejemplo la venta de tierras camaroneras concesionadas por el Estado a efectos de generar recursos que permitan el financiamiento del programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Opiniones. Dice que necesita una ley para generar obras de infraestructura, no sé si para eso sea necesaria una nueva ley. Tema de alianza público-privadas, tema de mercado de valores, zona franca y facilitar lo de los terrenos estos para las camaroneras. Bueno, primero habrá que ver la letra del proyecto, ¿no? Y ver exactamente en qué consiste y sobre todo ver la letra pequeña. Pero en términos generales, me parece positivo. En lo que yo no estoy de acuerdo, ni estaré nunca de acuerdo, es que se entregue el patrimonio nacional, de los principales activos del patrimonio nacional, que es donde debe descansar, como lo hizo Bolivia en su tiempo y en su oportunidad, y lo está volviendo a hacer de nuevo ahora,
donde debe descansar la recuperación de toda la población ecuatoriana. Y ese patrimonio nacional sustantivo que debe ser cuidado es petróleo, o sea, energía en realidad, en donde también están las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Telefonía, es decir, los lomos finos del Estado ecuatoriano. Telefonía, petróleo, minería, ¿no? Pero minería con cuidado, ¿no? Porque la minería contamina. Entonces, estos principales activos tienen que permanecer en manos del Estado, lo cual no significa que no puedan ser modernizados. Me parece bien concesionar carreteras, por ejemplo. Me parece bien vender TAME, pero no me parece bien entregar Sacha. Concesionar carreteras, pero que los ciudadanos paguemos peaje. Claro, esa es la única forma de... Ahora, en eso también no todo el mundo va a estar interesado en presentar la propuesta de una concesión, porque a los concesionarios lo que les interesa es por donde hay bastante tráfico. Claro. Y si no hay suficiente tráfico, no les interesa. ¿Y qué va a pasar con esas vías entonces? Bueno, es ahí donde tiene que entrar el Estado. Justamente, por ejemplo, la creación de TAME fue para llegar a lugares donde no llegaban las aerolíneas privadas. ¿Usted cree que a alguna aerolínea privada le interesaba, por ejemplo, ir al Lago Agrio? A ninguna. Entonces, si el Estado no interviene mire, el país que más subsidia la energía en el mundo, ¿sabe cuál es? Estados Unidos. Si el Estado no interviene en determinadas áreas, no interviene nadie, entonces la postración es para la población. Entonces yo creo como principio fundamental que los sectores estratégicos, que además garantiza la Constitución, deben permanecer en manos del Estado. Entonces esto de concesionar es peor que vender. ¿Por qué? Porque usted concesiona un pozo a 30 o 35 años, después lo que va a recibir los huesos y usted va a tener que ir a hacer la remediación ambiental. Entonces creo que hay que cuidar ese patrimonio. Hay otras concesiones que se pueden hacer para tener, por ejemplo, buenas carreteras. Por decirle algo, carretera Quito-Santo Domingo-Los Colorados, por decir algo, ¿no? La carretera Guayaquil-Machala, que es una obra muy importante por el tema banano. No, ahí, por ejemplo, se puede dar una buena concesión, pero no hay que confundir los términos en todo y para todo. Uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es que, y no es exageración lo que voy a decir, la inversión productiva pública ha sido literalmente destruida en el Ecuador. En el año 2012-2014 esa inversión estuvo por alrededor de 12.000, 14.000 millones de dólares. Hoy, con muertos y heridos, se calcula en 1.800 y dudo yo que se realice en el año 2022 los 1.800 millones de dólares. Luego viene nuevamente el tema del costo de oportunidad. Depende para qué se endeuda usted. Aquí se ha criticado mucho algunos endeudamientos del expresidente Correa. Pero yo solamente hago una reflexión, por ejemplo. ¿Qué le hubiera pasado al Ecuador, desbaratado por el desabastecimiento que generó Martínez, no solamente a nivel personal, del personal, a nivel de la inversión y a nivel de las medicinas? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido los hospitales que se construyó en el gobierno de él durante la pandemia? Bueno, esa mortandad... cientos de muertos en las veredas y en las salas de las casas. Esa mortandad, sobre todo, si bien Guayaquil se hubiera multiplicado. Entonces hay que tener cuidado cuando se juzga y cuando se analiza. Más allá de que yo creo que los créditos firmados con los chinos impusieron condiciones abusivas al Ecuador. Y esas condiciones están en los contratos. Como por ejemplo la exigencia de los chinos de mantener en reserva, de declarar confidenciales determinados contratos. Es una exigencia de ellos, de los acreedores. El Ecuador, cuando firmó los créditos con los chinos, no tenía acceso a los mercados internacionales. De hecho, los contratos se firmaron a partir del año 2009. Y el Ecuador salió de los mercados internacionales justamente en el 2009 y recién regresó en el 2014. Es decir, 5 o 6 años después. En ese periodo nadie le daba 2 reales al Ecuador. Desaparecieron los chinos. Digo, yo les voy a financiar, pero estas son mis condiciones. Y el Ecuador echó mano de eso. Ahora, esto no tiene nada que ver con la corrupción. Si alguien usó esos dineros mal y se robó la plata, ese es un tema de corrupción, tiene que ser analizado imparcialmente y juzgado. Pero usted no le puede culpar de eso a ningún presidente de la República. Muy bien. Es decir, hasta por lo que hace el conserje. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con todos estos temas. Y el secreto finalmente aquí es buscar este crecimiento económico inclusivo, compartido, una prosperidad compartida. Para eso requiere inversión. Pero si el Estado no invierte, vamos a seguir en lo que algunos llaman los problemas estructurales, creciendo alrededor del 3%, cuando se requiere crecer al menos al 5%.
Muchas la gracias, pobreza economista. multidimensional está en el 43% de toda la población ecuatoriana, que es 17.7 millones de personas. Grave. Muchísimas gracias, economista, por su tiempo, por su presencia en nuestros estudios, al ex ministro de Finanzas, al economista Marco Flores, que ha estado con nosotros. 8:40, no se vayan, ya regresamos. Gracias, economista.